Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestra gratitud por la amabilidad que nos prestan en acompañarnos en otra propuesta de palpitar económico de puntos de vista. En esta mañana tenemos la grata compañía del licenciado Fantino Polanco, abogado experto en negociaciones comerciales, a quien le damos los buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme, señor Linares. Para mí un placer compartir con usted. Yo creo que nosotros debemos empezar como a hacer una especie de recuento, de análisis o de evaluación, si se quiere, sobre el comportamiento que ha tenido la República Dominicana. Nosotros estamos involucrados ya en temas de negociaciones y de libre comercio. Lo primero fue cuando asumimos lo que se llamó el GATT del 94, que después se cambió por Organización Mundial del Comercio. Nos suscribimos a ese acuerdo prácticamente un poco, bueno, por la falta de experiencia diría yo, a lo mejor con pocas condiciones, a tal punto que inmediatamente hubo que hacer algunas rectificaciones. Ahora ya estamos involucrados, ¿en cuánto? En 5 acuerdos de libre comercio. Acuerdos de libre comercio. Son bilateral con Centroamérica. Con Centroamérica, con el Caribe, con la Unión Europea y con Panamá. En total son 49 países con los que nosotros tenemos acuerdos de libre comercio vigentes a la fecha de hoy. Por los resultados que uno lee y oye, parecería como si todavía nos falta algo, porque cada rato nos vienen algún tipo de conflicto, ustedes le llaman controversia. Así es. Hubo un caso me parece con Costa Rica por unos cigarrillos que lo perdimos. Así es, en el 98. En el 98. Sí. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Podríamos explicar? Sí, mire, hemos tenido, como usted dice, varios casos. El país está envuelto completamente en una apertura comercial internacional. Nosotros pasamos de un modelo de sustitución de importaciones, un modelo proteccionista, a un modelo de total apertura de libre comercio. Como usted señaló, nosotros fuimos miembros del GATT, luego el GATT evolucionó y dio paso a la existencia, al establecimiento de la Organización Mundial del Comercio, que conlleva 16 acuerdos del GATT, pero no solo en materia de aranceles, sino en todo tipo de materia de servicios, de inversiones, de propiedad intelectual, es decir, que somos miembros de todo un conglomerado de acuerdos bajo la sombrilla de la OMC. Entonces, luego, poco a poco, fuimos firmando acuerdos de libre comercio. En el 87 con Panamá, que entró en vigencia en la década del 2000, asimismo con la CARICOM, con Centroamérica, más tarde con Estados Unidos, y por último con toda la Unión Europea y el Foro del Caribe. Los acuerdos de libre comercio, lo que se hace, como usted sabe, es que se da una apertura preferencial a nuestro mercado a través de la desgravación y la eliminación de los aranceles y de la unificación de las leyes. Se crea más comercio, se facilita la exportación y la importación de bienes y servicios. Entonces esos escenarios han dado paso a controversias. El mundo no es perfecto, o algunos interpretamos una norma de una manera, otros la ven desde otra perspectiva. Muchas veces los países violan, incumplen los acuerdos, lo que da como resultado una anulación, un menoscabo de los beneficios que dan los acuerdos de libre comercio. Entonces de ahí es que surgen las controversias comerciales. Un país interpreta una norma de una forma, o un país incumple una norma de una forma y le niega un beneficio a otro país. Nuestro país ha tenido unas cuantas controversias comerciales, como usted muy bien señala. La primera, la más famosa que podemos recordar, es a final de la década de los 90, y a inicios de la década del 2000, cuando el país tenía una serie de trabas no arancelarias. Usted recordará la Comisión Cambiaria, y usted recordará una fianza que el país mantenía para la importación de productos. Y también en esos mismos escenarios había una medida para los cigarrillos, que era de una postilla con la que los cigarrillos dominicanos tenían que contar para
que se distribuyera comercialmente el cigarrillo, pero esa postilla solamente se proporcionaba aquí en el mercado, lo que directamente causaba un perjuicio a las exportaciones centroamericanas de cigarrillo. Entonces, unos cuantos países en ese entonces, liderados, si no mal recuerdo, por Honduras y Costa Rica, reclamaron ante la Organización Mundial del Comercio esa serie de medidas dominicanas que según ellos discriminaban el comercio, le hacían más dificultoso, más difícil y le causaba un prejuicio a las exportaciones centroamericanas para acceder a nuestro mercado nacional. ¿Y qué pasó? Y bueno, ese caso, la Organización Mundial del Comercio falló en su momento, declarando inconsistente las medidas dominicanas de ese entonces, y República Dominicana se comprometió, y así lo hizo, a desmontar la fianza, la comisión cambiaria y el requisito de los cigarrillos. Hay quienes dicen que como resultado de ese desmonte vino una reforma cambiaria, una reforma tributaria como forma de buscar esos recursos, porque la comisión cambiaria rendía, sí. Y no era solamente usada por nosotros, muchos países en su momento, como era todo eso nuevo del tema del libre comercio, el tema de la no discriminación y de no poder crear nuevas trabas, hacerlo más difícil el comercio transfronterizo. Como eran los inicios, muchos países no estaban acostumbrados a esa soberanía que usted cede como país, de no imponer ese tipo de trabas y de reglamentaciones, y muchos países se atrevían y lo hacían. Como usted muy bien señala, estos efectos del libre comercio crea directamente una cuestión muy importante, que es que las recaudaciones de los países empiezan a desaparecer, las facultades recaudadoras, porque usted cede y usted elimina aranceles. Entonces los países siempre, cuando suscriben un acuerdo de libre comercio, reestructuran su plataforma recaudadora y crean nuevos impuestos. Por ejemplo, un ejemplo muy fácil que la gente siempre me pregunta en la calle es el ejemplo de los vehículos. En el DERECAFTA, los vehículos de origen DERECAFTA están exonerados del pago de aranceles, pero se ha mantenido, no se ha podido reflejar en la práctica porque hemos creado nuevos impuestos para las importaciones de vehículos. Y entonces eso pasaba mucho, se entra en libre comercio y empiezan a crear figuras como la comisión cambiaria y la fianza para tratar de recaudar. Sí, por lo regular hay algunas iniciativas que se requieren para cuando un país está, por ejemplo, inconforme con la práctica de otro. Sí. Tú citabas el caso. ¿Dónde que se llevan ese tipo de acciones por si nosotros fuera el caso de la República Dominicana que estuviéramos inconformes, qué sé yo, con regímenes especiales que tenga El Salvador y nos están trayendo, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Hacia dónde debemos dirigirnos? Bueno, pues le cuento, todo depende del acuerdo de libre comercio en cuestión y todo depende de la medida controvertida en cuestión, porque esa medida y ese acuerdo de libre comercio son los que establecen la competencia del órgano que puede conocer ese pleito, esa controversia. Entonces vamos a ver un poco. Si hay una infracción, si hay una violación a un acuerdo de la OMC siempre es competente para conocerlo, siempre y cuando los países sean miembros de la OMC y la medida cuestionable cuestione, viole, infrinja un acuerdo de la OMC tiene una soberanía total, siempre va a ser competente, independientemente de que esos países tengan un acuerdo de libre comercio entre ellos o de que hayan suscrito un contrato, siempre, la OMC siempre va a ser competente, es el foro excepcional para conocer controversias de comercio internacional. Pero todo se puede ver en muchos casos. Por ejemplo, esa situación, imaginémonos que haya problemas de regímenes fiscales entre Centroamérica y Dominicana. Como tenemos un acuerdo de libre comercio, o más bien con Centroamérica tenemos dos, el DERECAFTA y el bilateral, entonces podemos ir a esos acuerdos y ver en los capítulos de solución de controversia qué dicen esos acuerdos. Por lo general, la regla general de los acuerdos de libre comercio es que existen paneles, existe un propio sistema dentro del TLC en el que se establece cómo se solucionan las disputas. Eso es como si fuera un arbitraje. Como si fuera un arbitraje, exactamente. Por lo general, lo que se estila es que primero los países se consulten de forma amigable,
y luego si no llegan a una transacción, si no llegan a un acuerdo, entonces que se establezca un panel arbitral que conozca la diferencia en base al acuerdo de libre comercio, en base a los derechos que da ese acuerdo, y entonces que decida. Ya. Yo creo que debíamos citar algunos de los casos, si es que se han dado, pero antes vamos a hacer una breve pausa comercial. Magnífico. Volvemos en unos instantes. Tú señalabas las vías, o sea, las facultades que tiene la OMC cuando hay algún tipo de diferendo entre países miembros. Y citaste que el caso de los paneles. ¿Cuántas veces, por ejemplo, ya habíamos hablado del caso de los cigarrillos, pero creo que hay otro caso muy reciente que creo que todavía está vigente, y fue el caso de unos sacos de polipropileno y unos tejidos tubulares. Así es. La República Dominicana ha sido demandada en la OMC en 7 ocasiones, pero esas 7 demandas, o reclamaciones más bien dicho, han tenido marco en 2 casos. En el caso de que hablábamos del cigarrillo, la Comisión Cambiaria y la fianza, en el 98, y recientemente, en el 2011, en el caso de la salvaguarda de los sacos de polipropileno y tejido tubular. Aunque 7 países nos han reclamado, ha sido en el marco de esas 2 situaciones, de esas 2 controversias. Entonces podemos decir que hemos tenido 2 casos en la OMC. ¿Y cómo nos ha ido? Y en los 2 casos nos ha ido muy mal, porque hemos tenido que desmontar la medida. La OMC ha considerado que las actuaciones dominicanas han sido infundadas y contradicen el derecho de la OMC. Sobre todo en el primer caso, en base al acuerdo GATT que la OMC administra, y en el segundo caso, tanto del acuerdo GATT como del acuerdo de salvaguardas. Ese último caso, que es el más reciente y el que la gente más recuerda, usted sabe que tenemos una comisión de defensa comercial y tenemos una ley, que es la ley 0102, sobre prácticas desleales y medidas de salvaguarda. Aquí se conoció toda una investigación sobre las importaciones de sacos y tejidos de los países de Centroamérica, y se determinó, en base, la Comisión Nacional, la Autoridad Nacional, determinó que se daban las condiciones para imponer una medida de salvaguarda provisional y una medida de salvaguarda definitiva. Una salvaguarda, como usted sabe, es la inhibición temporal de las importaciones. Se hace a través de un aumento del arancel o a través de la imposición de una medida cuantitativa que solo deje entrar una determinada cantidad de productos. Una cuota. Con la finalidad de darle a la producción nacional afectada una salvaguarda de que pueda respirar y volver a ser competitiva. Pero los costarricenses, los hondureños, los salvadoreños no consideraban que la investigación dominicana había sido conforme y nos demandaron o reclamaron sus derechos ante la OMC, que, como les dije ahorita, es siempre competente para conocer sus acuerdos. Pero, o sea, siempre perdemos. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, no sé, hay algo como que a mí no me cuadra, para utilizar un lenguaje un poco gráfico. Perdimos en el caso de los cigarrillos y ahora también parece que perdimos en el caso de los sacos y los tejidos. Es que no establecemos medidas como sin un conocimiento de causa. Bueno, así como tenemos un pasado reciente en materia de libre comercio, así mismo nuestras capacidades. Yo lo veo desde un punto de vista más positivo. Muchos países tienen un historial de grandes perdedores en la OMC, otros como Costa Rica son... No, que no se nos pegue ese San Benito. No, todavía nosotros no estamos a ese nivel. Hemos tenido 2 casos. No somos como Costa Rica, que es un gran líder en materia de controversias OMC y de controversias de TLC. Yo creo que deberíamos seguir esos casos de China, de la Unión Europea, de Costa Rica, de Estados Unidos, que en cualquier controversia que se arme en la OMC, ellos siempre están ahí en calidad de terceros, oyendo. Y todos los funcionarios públicos y los profesores universitarios y los empresarios de esos países son expertos en controversias comerciales, porque ellos siempre están escuchando, siempre están como tercero. Cuando tú eres tercero en una controversia, se te informa de todo como si tú fueras parte. Y yo creo que ellos... Tienen el know-how. Ellos han desarrollado esa capacidad, ese know-how,
de cómo administrar el libre comercio, cómo pelearlo, cómo defenderse. Y yo creo que si lo vemos desde un punto positivo y desde una perspectiva de mejorar en el futuro próximo, y más ahora que nos estamos adentrando a un nuevo caso, por primera vez como reclamante, podría ser, todavía no es formal, pero hemos visto en los periódicos cómo están haciendo un nuevo caso contra Australia, de unas medidas de etiquetado de cigarrillos genéricos que ya Honduras y Ucrania demandaron, y en la lista de países que posiblemente podrían reclamar se dice que está República Dominicana, aunque el gobierno no ha dado ninguna señal formal. Eso lo veremos cuando deposite la reclamación. Pero ya que estamos envueltos en un nuevo caso, yo creo que es una época o un escenario ideal para nosotros como dominicanos todos, no solo el gobierno, sino todos, capacitarnos en las universidades, en las empresas, para manejar este tipo de cosas, porque son procesos costosísimos, son procesos larguísimos, y como usted le mortifica, a mí también me mortifica el que tengamos que perder y reconocer que actuamos mal. Pero mira, en este caso, incluso yo lo vi y leí incluso de argumentos que dice que podría ser lesivo para uno de los países más perjudicados, seríamos incluso nosotros, porque tenemos una posición de líder en cuanto al puro, al tabaco. Al tabaco, sí, cigarro puro, porque y si tenemos una posición de líder, y creo que la medida suprime dar hasta especificaciones del producto, origen del producto, entonces perdemos competencia. Muchísima. También se habla de que podría tener una extrapolación negativa hacia la industria de la licorera, del ron. Exactamente. Así mismo es, señor Linares, lo que usted menciona. Ese caso nos afecta a nosotros porque nosotros somos el tercer exportador de tabaco del mundo y uno de los mayores exportadores de tabaco a Australia y a muchísimas regiones en el mundo. O sea, el tabaco es uno de los productos más importantes de la República Dominicana, producto de exportación. Y como usted señala, esa regla australiana puede ser un precedente, pero puede ser un precedente muy negativo que se extrapole a otros productos de exportación dominicanos, como por ejemplo podría ser el ron. Yo siento que la República Dominicana debe de seguir por ese camino, debe de armar toda su estructura y debe reclamar y unirse a esa reclamación, porque si los países, yo estuve leyendo esta mañana cómo la Unión Europea empieza a irse por el camino australiano de querer reglamentar a través de empaques genéricos, y cómo Estados Unidos está estudiando en el Congreso toda una nueva ley sobre el empaquetamiento del cigarro. Entonces, si nosotros permitimos que las grandes potencias, en aras de proteger la salud, empiecen a reglamentar detalles tan irrisorios y tan lejanos a la salud como el empaquetado, y de una forma tan agresiva, porque si vemos lo que ha salido en la prensa y lo que está disponible en el portal de la OMC, es que Australia prácticamente tiene un empaque para los cigarrillos idéntico. Usted en el medio, usted se va de un mismo color, que es un color cobre, con una serie de notificaciones de por qué el cigarrillo es lesivo a la salud detrás, pero la marca solo se va a ver en el medio, en una sola palabrita. Entonces, como usted sabe, lo más genial, el eje central de una marca es la distintividad. Claro. Imaginémonos, por ejemplo, los cigarrillos que usted y yo conocemos, los colores, la forma del empaquetado, la forma como dicen las palabras. Para la gente que fuma y para la gente que consume cualquier tipo de producto, la marca es fundamental, porque usted va y lo ve desde lejos y ya sabe lo que quiere. Entonces, esa medida, aunque va en aras de proteger la salud de las personas, es importante, y el libre comercio se detiene cuando se trata de protección de la salud y el medio ambiente. Pero yo creo que es muy discutible el tema de los empaques genéricos. Verdaderamente que el empaque sea genérico hace que yo no compre el cigarrillo, o sería una medida de protección, no de la salud, sino de otros fabricantes de cigarrillos. Yo creo que ese es un caso sumamente interesante para estudiar y para aprender, y para hacerlo bien en la OMC, si es que reclamamos. Tú hablaste que como que podríamos involucrarnos, finalmente ya nos queda menos de un minuto, pero como tercero o como directamente como afectado.
Mi opinión, brevísimo, en un segundo, es que yo que he estudiado el caso como profesor, en silencio, en mi esfera de profesor, mi opinión y mi recomendación a la República Dominicana es que lo haga como tercero. El tercero tiene todos los derechos que tiene la parte reclamante. Y como tercero nosotros podíamos, como hacen esos países que le decía, aprender, estar envueltos sin necesidad de envolvernos en los costos que conviene una demanda en la OMC. Hay que buscar una oficina de abogado internacional, porque aquí todavía no se le ha dado la oportunidad a los abogados dominicanos que vayan y nos defiendan y peleen en la OMC. Eso es costosísimo, son miles y miles de millones en costos, en viajes, en reuniones y en muchísimas cuestiones colaterales. Yo creo que en un primer escenario, que es la época de consultas, donde todavía el caso no se ha abierto, mi recomendación es que la República Dominicana vaya como tercero. Si luego el caso se pone un poco más tenso, entonces podríamos formalmente en la segunda etapa, que es la primera instancia, que es el grupo especial, ahí podríamos entrar como parte formal reclamante. Pero mi opinión es que la República Dominicana vaya como tercero, pero que no deje jamás de estar en ese caso. Hay que estar porque el tabaco y otros productos como el ron son sumamente importantes para nosotros. Son nuestros grandes productos de exportación y hay que defenderlos. Ya. Bueno, Fantino, gracias por la amabilidad y el tiempo que nos ha dedicado, y me gustaría que incluso en una próxima oportunidad estemos aquí hablando de temas tan novedoso pero interesante como el comercio internacional. Muchas gracias, a mí un placer y cuente conmigo siempre. Sí. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.